Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para una nueva y jugosa dosis de noticias, chismecitos candentes y análisis profundos del fascinante mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Ya saben, queridísimos suscriptores, que este es su espacio seguro para enterarse absolutamente de todo lo que acontece con sus actores y actrices predilectos, las últimas tendencias que marcan la pauta en las series más aclamadas y, por supuesto, las relaciones más comentadas, intrigantes y a veces hasta escandalosas. Y hablando de relaciones que dan de qué hablar, hoy nos adentraremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a electrizar hasta la médula. Vamos a diseccionar la dinámica entre dos nombres que, cuando se juntan, inevitablemente desatan una tormenta de emociones y especulaciones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos amigos, la pareja que conquistó corazones a diestra y siniestra en la exitosísima Senkalkapm Love is in the Air, y que, aunque ya no comparten un lazo romántico, continúan generando titulares explosivos y acaparando la atención de los medios de comunicación y, sobre todo, de ustedes, su fiel fanaticada. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, alimentando debates apasionados en foros de discusión y permeando los medios de comunicación. ¿Cómo es realmente la relación entre Kerem y Hande después de la ruptura que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco? ¿Lograron trascender la decepción amorosa y transformarla en una amistad genuina y duradera? ¿O el resentimiento y las heridas aún sin cicatrizar impiden cualquier tipo de acercamiento? ¿Existe siquiera una remota posibilidad de que las llamas del amor se reaviven y presenciemos una reconciliación épica digna de un final de telenovela? ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? ¿Qué pistas sutiles o declaraciones ambiguas ha dejado Hande Erçel en sus entrevistas y redes sociales? Vamos a analizar minuciosamente todo lo que sabemos, desentrañando las declaraciones oficiales, interpretando las pistas ocultas y desmitificando las especulaciones más descabelladas para intentar arrojar luz sobre este enigma que tiene a miles de fans en vilo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de información, quiero recordarles, mis queridísimos suscriptores, que si este tipo de contenido los emociona, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del universo del espectáculo turco, no duden ni por un segundo en suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, y por supuesto, regálenle un like gigantesco a este vídeo si el tema les resulta irresistible. Su apoyo incondicional es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad que les haga vibrar y les mantenga enganchados. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar esta apasionante investigación. Como les comentaba, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel continúa siendo un tema de conversación recurrente y omnipresente. Su romance, que floreció en el set de rodaje de la exitosísima Senkalkapm, se convirtió en un verdadero cuento de hadas para muchos fans que idealizaban su conexión y anhelaban que su amor traspasara la pantalla. La química innegable entre ellos era palpable, tanto en las escenas románticas que derretían corazones como fuera de ellas, en sus interacciones públicas y en las entrevistas que concedían. Eran jóvenes, talentosos, increíblemente guapos y aparentemente profundamente enamorados el uno del otro. Sus fotos juntos, rebosantes de complicidad y cariño, inundaban las redes sociales, generando ríos de likes y comentarios, convirtiéndolos en una de las parejas más populares, queridas y mediáticas del momento. Pero como suele suceder en el volátil y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas tomaron un giro inesperado. En 2022, después de meses de persistentes rumores y especulaciones que circulaban como pólvora en los medios de comunicación, se confirmó oficialmente su ruptura. La noticia, como era de esperarse, causó una conmoción sísmica entre sus fans, quienes se sintieron devastados, desilusionados y, en algunos casos, incluso traicionados. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué se había desmoronado el cuento de hadas que parecía tan perfecto? ¿Qué fuerzas externas o internas habían provocado el fin de su idílica relación? Las razones exactas que llevaron a la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial y detallada. Tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo y discreto al respecto, evitando abordar el tema directamente en entrevistas y limitándose a declaraciones vagas y ambiguas. Esta falta de transparencia, por supuesto, ha alimentado todo tipo de especulaciones, teorías y conjeturas. Algunos decían que las agendas profesionales sobrecargadas y las exigencias extremas de sus respectivas carreras habían dificultado enormemente mantener la relación a flote.
Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus valores fundamentales o en sus visiones del futuro. Incluso se llegó a hablar de la posible existencia de terceras personas involucradas en la ruptura, aunque nunca se presentaron pruebas concretas o testimonios creíbles que respaldaran estas controvertidas afirmaciones. Lo cierto es que independientemente de las razones subyacentes, la relación romántica entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y es aquí donde comienza nuestro análisis exhaustivo. ¿Qué ocurrió después de la dolorosa ruptura? ¿Cómo se llevan actualmente? ¿Lograron superar el resentimiento y construir una amistad sincera? ¿O la distancia y el silencio son la norma? ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos y revivan el romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Durante un periodo de tiempo considerable después de la confirmación oficial de la ruptura, tanto Kerem como Hande optaron por mantenerse alejados de los focos mediáticos y evitar cualquier tipo de exposición pública conjunta. Evitaban cuidadosamente coincidir en eventos públicos y se abstenían de hacer declaraciones sobre el tema, demostrando una clara intención de proteger su privacidad y evitar alimentar aún más las especulaciones. Era evidente que ambos necesitaban espacio, tiempo y privacidad para procesar la dolorosa situación y sanar las heridas emocionales. Sin embargo, a medida que el tiempo fue transcurriendo, comenzaron a surgir algunas pistas sutiles que sugerían que, a pesar de la ruptura y la distancia física, la relación entre ellos no era necesariamente hostil o conflictiva. Se les ha visto coincidir en algunos eventos sociales, aunque siempre manteniendo una distancia prudente y evitando cualquier tipo de interacción que pudiera interpretarse como un acercamiento romántico. También se han detectado likes discretos en publicaciones del otro en redes sociales, un gesto que, aunque aparentemente insignificante, ha sido interpretado por muchos fans como una señal de que aún existe cierto grado de respeto, cariño o incluso nostalgia. Pero la pregunta clave que todos se hacen es, ¿son amigos? ¿Lograron transformar el amor romántico en una amistad genuina y duradera? En varias ocasiones, se le ha preguntado directamente a Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel en entrevistas y ruedas de prensa. Y aunque nunca ha dado una respuesta definitiva y contundente, sus declaraciones cuidadosamente elaboradas han dejado entrever que existe un respeto mutuo y una relación cordial. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre Hande, Kerem respondió: «Hande es una persona maravillosa. La respeto mucho como actriz y como persona. Siempre le desearé lo mejor». Esta declaración, aunque breve y concisa, es sumamente significativa. No niega la existencia de una relación, y de hecho la califica como maravillosa. Además expresa respeto y buenos deseos hacia Hande, lo que sugiere que no alberga ningún tipo de resentimiento o rencor. En otra ocasión, Kerem fue un poco más explícito al abordar el tema. Cuando le preguntaron si mantenía contacto con Hande, respondió: «Sí, nos hablamos de vez en cuando. No somos los mejores amigos del mundo, pero nos llevamos bien». Esta declaración confirma que, a pesar de la ruptura y la distancia, existe comunicación entre ellos. No son íntimos amigos ni confidentes cercanos, pero tampoco son completos extraños que se evitan y se ignoran mutuamente. Estas declaraciones de Kerem Bürsin sugieren que, después de la ruptura, él y Hande han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Han superado el drama y el dolor de la separación y han encontrado una forma de seguir adelante, manteniendo un contacto esporádico y evitando cualquier tipo de conflicto o confrontación pública. No son pareja, pero tampoco son enemigos. Han demostrado madurez y sensatez al manejar la situación de una manera elegante y discreta. Ahora bien, la pregunta del millón que ronda en la mente de todos los fans: ¿existe alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta que muchos se hacen con esperanza y anhelo. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta y ambigua. Ni Kerem ni Hande han cerrado completamente la puerta a una posible reconciliación en el futuro, pero tampoco han dado señales claras y evidentes de que estén interesados en volver a estar juntos. Algunos fans interpretan cada like, cada coincidencia en eventos y cada declaración sutil como una señal de que todavía hay esperanza y de que el amor entre ellos sigue latente. Otros, más realistas y pragmáticos, creen que la relación entre Kerem y Hande ha evolucionado y que, aunque sigan sintiendo cariño y respeto el uno por el otro, es poco probable que vuelvan a ser pareja. Lo cierto es que el futuro es incierto y nadie puede predecir con certeza lo que depara el destino.
Quizás con el tiempo Kerem y Hande vuelvan a conectar de una manera más profunda y significativa y decidan darle una nueva oportunidad a su relación. O quizás sigan siendo amigos y cada uno siga su propio camino, buscando la felicidad en otros brazos. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han demostrado ser personas maduras, sensatas y con una gran inteligencia emocional. Han sabido manejar su ruptura de una manera elegante, discreta y respetuosa, evitando el drama, las confrontaciones públicas y los comentarios hirientes. Han priorizado el respeto mutuo y han logrado mantener una relación cordial a pesar de las circunstancias adversas. Esto es algo que deberíamos valorar y aplaudir. En un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el rencor, la venganza y las disputas interminables, Kerem y Hande nos han dado un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien. Han demostrado que es posible mantener una buena relación con un ex, incluso después de una ruptura dolorosa y mediática. Y esto, al final, es lo que realmente importa. No importa si vuelven a estar juntos o no. Lo importante es que se respeten, se aprecien y se deseen lo mejor el uno al otro. Porque al final del día, eso es lo que define a las personas de verdad. En resumen, hemos analizado exhaustivamente la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Hemos visto que a pesar de la separación, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Kerem ha declarado que respeta mucho a Hande como actriz y como persona, y que mantienen contacto de vez en cuando. No son los mejores amigos del mundo, pero se llevan bien. En cuanto a la posibilidad de reconciliación, el futuro es incierto. Nadie sabe lo que pueda pasar. Lo importante es que ambos han demostrado ser personas maduras y sensatas, que han sabido manejar su ruptura de una manera elegante y respetuosa. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante a todos.